A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta ocasión no es precisamente con un médico, sino con un especialista en arte precolombino, colonial y arte moderno. Él es Iván Cruz. Tenemos el honor de contar con su presencia en este canal, y con Simón Espinosa, dos promotores de la cultura y el arte, proverbiales por su ahínco, por su tesón en esta materia. Nosotros generalmente en este programa hacemos un recuento desde diferentes ópticas de los elementos que conforman el Sistema Nacional de Salud Intercultural financiado. En esta ocasión, básicamente vamos a tratar con Iván Cruz, que es un conocido museólogo. Él es el autor, entre otras cosas, del Museo del Alabado, tan importante para exponer la cultura precolombina en la capital de la República. Con Iván vamos a hablar básicamente, les decía, sobre el proyecto para salvar el patrimonio artístico y cultural del Ecuador. Hoy 48.712 bienes patrimoniales siguen en riesgo. Estos bienes están ubicados en el edificio Aranjuez, y se ha dicho por parte de los técnicos y sismólogos que solamente bastaría un temblor, un sismo de mediana intensidad para que se vaya a pique el edificio y los ecuatorianos perdamos esta inmensa riqueza cultural. Le doy la más cordial bienvenida a Iván, y yo desearía que Simón Espinosa nos diga unas palabras en torno a nuestro ilustre invitado. Bueno, queridos televidentes, a mi lado está Iván Cruz, que es un aficionado a la arqueología, pero la palabra aficionado quiere decir, en su caso, que es más que un profesional. Y él tiene una pasión por nuestros 10.000 años de historia anterior al descubrimiento de América. Entonces aquí brevemente nos va a dar lo que dijo Walter, pero además estamos arreglando para que él a la semana tenga un programa de media hora en que vaya explicando todas las riquezas de nuestro patrimonio con la pasión que le caracteriza y la sapiencia, porque necesitamos identificarnos con esa raíz de nuestra identificación, de nuestro ser ecuatoriano. Y sin más, va a hablar por unos momentos Iván. Por favor, Iván, por favor. Mil gracias, Simón, mil gracias por la invitación. Es realmente un gusto, un honor y una cuestión bastante difícil porque actualmente la situación, la política hace que este evento que ya era casi una cosa juzgada en el anterior gobierno, de repente estamos nuevamente en foja cero. ¿De qué es lo que estamos hablando?
El petróleo y el Banco Central, cuando asume el cuidado, la acumulación de bienes culturales, logra formar con el auspicio del señor Pérez Chiriboga, en esa época gerente general del Banco Central, y del arquitecto Hernán Crespo Toral, que había regresado de un curso de museografía de París, empiezan a formar un museo, una colección más que un museo, una colección para luego después hacer un museo, iniciando pues con una compra de algunas colecciones privadas y las compras de hallazgos flamantes nuevos que se hacía como los Gigantes de Bahía, y empieza a comprar, y el petróleo nos ha dejado una extraordinaria colección de bienes culturales, una extraordinaria colección que va desde el Linga, desde las excavaciones del doctor Robert Bell, donde es realmente la cédula de identidad de los ecuatorianos, 10.000, 11.000 años antes de Cristo, del sitio de el Inga. Luego tenemos Valdivia, y tenemos Vegas, y tenemos Chorrera, y tenemos todas las culturas, y una colección extraordinaria de oro, quizá una de las mejores colecciones del mundo en su género. Y luego después hay arte colonial, hay una extraordinaria colección de arte colonial con pinturas, esculturas, orfebrería, joyería de arte colonial. Luego después también se adquiere una gran colección del siglo XIX de pinturas, los románticos, Rafael Troya, Luisa Martínez, la larga dinastía de los Salas, los Cadena, y luego pasan a la pintura de los años 30, e igualmente se forma una gran colección de pintura de los años 30, hasta terminar, creo que con una obra de Manuela Rivadeneira, que es una artista contemporánea que acaba de hacer una exposición en el CAC, de su obra última. O sea que estamos hablando de 10.000 años de historia. Esto, junto con el Museo del Banco Central, ha tenido un largo peregrinaje. Ha tenido un peregrinaje primeramente del edificio del Banco Central, de la calle Guayaquil y Briceño. Luego después hubo un proyecto grande, importante, de hacer en el Ichimbía, y en el Ichimbía ya se discutió que era un lugar lejano, que no había los suficientes transportes. No obstante, se formaron todos los arquitectos de la época, estamos hablando de los 70s, los 80s, formaron grupos para presentar proyectos para edificar en el Ichimbía el Gran Museo Nacional. Ese proyecto fracasó rotundamente. Luego salió el arquitecto Crespo del Banco Central y empezó a ir esto de mal en peor. Arrendó un pedazo del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura. Allí estuvo el museo, pero la gran colección de bienes culturales van a un edificio que queda en la Jorge Washington, Aranjuez. en el edificio Aranjuez. Entonces es un edificio que fue hecho para oficinas, al cual se le empieza a llenar de cosas, llenar de todo este enorme acervo cultural, más el acervo documental del patrimonio, que es pues la colección Gijón y Camaño, y otras colecciones más que adquiere, con mapas, libros, documentos, bueno, una riqueza extraordinaria que guardamos ahí. El edificio, por el exceso de peso, en el año 2013 se le detecta como un edificio que está en peligro. Está en peligro, que con un temblor de 5 grados, 5 grados 5, el edificio colapsa, y tendríamos seguramente unos 500 o 1000 años de restauración
de pegar piecitas, pedacitos de lo que se vaya, de lo que se logre salvar, mientras seguramente la colección Gijón, los documentos y las esculturas y las pinturas pues desaparecerán, no quedándonos absolutamente en calidad de guairapamushkas, traídos por el viento. Traídos por el viento, sin duda, una pérdida invaluable. Invaluable. Entonces, si me permites, Iván, gracias a tu detallada descripción del fenómeno. La pregunta que viene luego es ¿cómo resolver este problema? Se ha dicho, ¿no es cierto?, que se va a mejorar el edificio, pero también hay una gran oportunidad. El edificio de lo que fue UNASUR en la mitad del mundo. Este serviría eventualmente para que esas joyas patrimoniales vayan a ubicarse allá, sean ubicadas allá y sirva realmente para que los ecuatorianos preservemos ese patrimonio. Por favor. La Politécnica Nacional en el año 2017 hizo una investigación sobre el edificio Aranjuez, determinando que el edificio está en riesgo, que está enteramente en riesgo, que se podría consolidar las estructuras del edificio a condición de que vuelva a su destino original, o sea, vuelvan a ser oficinas, o sea, se le libere de todo el enorme peso que tiene. Yeah. Entonces, el ministerio, digamos, el presidente Correa quitó del Banco Central la colección y le pasó al Ministerio de Cultura que él había creado. El paso fue difícil porque no se pasaron los seguros, no se pasaron los archivos, no se pasaron los inventarios. Bueno, estas cosas que cojan nomás y lleven nomás, quieren plata, tomen no sé cuánta plata, vivan como bien puedan. Entonces desde ahí pues anda en muy mal estado el patrimonio. No hay investigaciones, no hay, el personal se va cortando, los departamentos de restauración van desapareciendo, el tamaño del Estado va achicándose hasta reducirse a ninguna parte. El gobierno anterior, pues de cultura mismo no hay así una gran... Que digamos, ¿no? Que digamos, sí, hubo algunos experimentos. El último experimento fue el de Julio Bueno, y el de Julio Bueno sí tomó muy en serio el problema del edificio Aranjuez. Entonces se realizaron una serie de prospecciones de todas las posibilidades que había en Quito. El antiguo Banco Central, la ex embajada americana, la parte que no está remodelada del antiguo hospital militar, el actual CAC, el San Lázaro y algunos edificios que estaban, y evidentemente también el de UNASUR, y se decidió que el lugar ideal era el UNASUR. UNASUR. O sea, para esto el presidente de la República tendría que tomar una decisión. Nunca, jamás vamos a pensar, vamos a ver, ni vamos a imaginarnos que la cultura, que el Museo Nacional, que la Reserva reciba un edificio de 40 o 50 millones de dólares. Eso para nosotros es inconcebible. Entonces, si tenemos ahí un edificio abandonado de 50 millones de dólares, que evidentemente hay que hacer adaptaciones. Entiendo que hay una capacidad para 500 autos en garage. Si le dejamos en 200 o en 150 autos y hacemos ahí toda la reserva en suelo fijo, con aclimatación perfecta, podemos hacer los super bodegas, los super depósitos de esta colección que está hecha para el estudio, la investigación, la restauración y ir rotando de lo que puede ser un excelente museo
en el resto del edificio. Hay suficiente espacio para hacer un gran museo. Y yo creo que se nos está terminando el tiempo, pero yo quisiera hacer una última pregunta a propósito de la posibilidad de que nuestra riqueza cultural vaya al edificio de la ex UNASUR. Este sería, por poco dinero realmente, uno de los números de los festejos importantes para el Bicentenario, ¿no? Si era el Bicentenario, los 200 años del Ecuador republicano, yo creo que deberían ser festejados por lo alto. Y a propósito de esto, también quiero hacer referencia sencillamente al hecho de que en la prensa apareció un dato curioso: herederos de Lucas Tipán, el Chasque Libertador. La casa, que está ubicada en el Valle de los Chillos, está prácticamente destruida y solamente la ayuda del gobierno nacional la podría restaurar. Yo creo que si juntamos el Museo Nacional en la Amistad del Mundo y la restauración de la Casa de la Libertad en Sangolquí, ya podríamos festejar con decencia y con poca plata realmente el Bicentenario. ¿Qué tal, Iván? Verá, yo creo que hay una cosa, o sea, yo creo que es emergente resolver el problema del patrimonio nacional. Es absolutamente emergente porque o el presidente de la República asiste a la inauguración del Bicentenario de este extraordinario museo, o pasará a la historia por haber sido negligente en el cuidado del patrimonio y haber sido bajo su mandato la destrucción total del patrimonio. Qué pena. Entonces el presidente Lasso ahorita, en este instante, está, una vez resuelta su columna vertebral, que resuelva la columna vertebral de la nación ecuatoriana de la que está allí. Cultura ecuatoriana. Sí. Qué fabuloso. Eso es, debe venir a resolver ese problema ya inmediatamente, son riesgo de pasar a la historia un poco debajo del general Ignacio de Ventimiglia. Dios santo. No, ni pensarlo, ni pensarlo. Amigos televidentes, ustedes han escuchado la versión, yo diría, medio tenebrosa, ¿no?, que se cierne sobre la cultura de nuestro país. Es absolutamente necesario que el presidente de la República, las autoridades nacionales, tomen cartas en el asunto para que este país sea, en este país realmente se valoren los bienes culturales, los bienes patrimoniales. Y de esa manera nos libremos de que de aquí en adelante los ecuatorianos no seamos hijos de nuestras madres y padres, sino hijos del viento, Guaira Pamushkas. Amigos televidentes, Iván, Simón, muchas gracias por estar aquí. Y a ustedes, amigos, gracias por su atención. Hasta la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,